educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán sin Eva. Les saluda Gisela Echeverría. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. De la tarde con 17 minutos, amigas y amigos. ¿Cuál es la importancia real que tiene el padre en la vida del hijo? ¿Y qué ocurre cuando este padre desaparece del escenario de la familia y de la vida de ese hijo? De eso vamos a hablar hoy, como les había anunciado el día de ayer. Y está ya con nosotros el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, y me da muchísimo gusto tenerlo acá en el programa. Hola David, ¿cómo estás? Gisela, un gusto también estar aquí compartiendo contigo este tema tan interesante. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Empecemos por donde yo había planteado ahorita, acabo de entrar. ¿Cuál es el rol que cumple el padre en la vida del hijo? Mira, casi todos los estudios, o por no decir todos los estudios, coinciden en el hecho de señalar que tanto la presencia del padre como de la madre son importantes para que los niños y las niñas desarrollen personalidades estables y ajustadas. Uh-huh. De alguna manera recibimos de parte de la madre todo lo que tiene que ver con el componente emocional, la ternura, el cariño, ¿verdad? El apego que se genera a partir de esta primera persona significativa en nuestra vida. Pero entrando al tema específicamente, el padre de alguna manera proporciona al hijo y a la hija esta imagen de seguridad y de protección. O sea, de alguna manera el hecho de la presencia paterna transmite a un hijo, a una hija, la seguridad, la protección y la confianza, que son elementos fundamentales para desarrollar la personalidad ajustada y estable que toda persona necesita. Uh-huh. Es decir, los dos son figuras fundamentales, pero cada uno como que cumple un rol específico, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, todos los estudios coinciden en que la infancia es la etapa más importante para poder desarrollar nuestra personalidad. Se dice que a partir de la infancia pues ponemos las bases para la estructura de la personalidad, pero también influye tanto a la hora de elegir pareja, que va a proyectar hacia un futuro prometedor, estable, lleno de satisfacciones. Entonces, en la infancia, nosotros los seres humanos llenamos ciertas necesidades básicas que recibimos de parte de los dos. Y estas necesidades son de amor, de aceptación y de seguridad. Si la presencia de los dos es fundamental para que estas necesidades sean satisfechas, lógicamente la ausencia de uno de ellos va a alterar y va a generar carencias, ¿verdad? De tal forma que en algún momento, sea en la adolescencia o en la etapa adulta, se van a presentar ciertas manifestaciones que nos hacen notar la ausencia del padre en la vida del hijo o de la hija. De acuerdo. Estoy pensando en algo, David. Por ejemplo, tradicionalmente se ha dicho que la madre, por ejemplo, es precisamente la encargada de los afectos y de la ternura. Y el padre se veía más bien como una figura de autoridad, en donde, además de ser el proveedor de la casa, de la sustentación económica, también ofrecía el soporte de la estructura, o sea, la disciplina. Era como que papá es muy bravo conmigo y entonces cualquier cosa, qué miedo que él me reclame, y voy y me refugio donde mamá. Uh-huh. Pero eso ha ido cambiando. Aunque ha ido cambiando a nivel cultural, en términos de que ahora papá, mamá intentan, idealmente se entiende que tendrían que ocuparse de proveer de los dos elementos, tanto del amor como de la estructura, papá y mamá. Todavía tenemos incorporado este chip en el que se reparten los roles, ¿no es cierto? Y por allí entonces hay un vacío, porque el momento en que nosotros nos paramos a pensar, si es que esto es así, si es que el padre es el que proporciona la estructura y tenemos nosotros unos porcentajes altísimos de familias monoparentales en donde la jefa de familia es la madre y recae sobre ella la responsabilidad de hacerlo todo, entre comillas, entonces, ¿cuáles son los efectos?
Tú planteas una situación que es muy real en nuestro contexto porque las familias monoparentales han ido aumentando. Y esto hace que la madre asuma doblemente el rol, pero no tenga el tiempo suficiente ni los recursos suficientes para poder proveer emocionalmente todo lo que el niño y la niña necesita. Y muchas veces no solamente que no puede proveer emocionalmente, sino que en ocasiones tiene graves conflictos y situaciones económicas aún para proveer materialmente. Exacto. Y esta es una realidad a la que tenemos que responder. Mira, se dice que el porcentaje de divorcios en el país ha crecido en un 68.7%, algo así, no lo recuerdo. 68.97%, para ser precisos. Exacto, algo por el estilo, tú lo sabes mejor, ¿no es cierto? Tengo la cifra, sí. Sí, y esto hace que nuestra nueva generación o los chicos que están creciendo de hogares de padres divorciados son chicos y chicas de una o de otra manera que crecen casi que abandonados, porque están al cuidado de las abuelas, ¿verdad?, que no siempre tienen ni la fuerza física, ni tampoco corresponden a una educación del siglo XXI que genera graves choques, ¿verdad?, en la educación y por lo tanto los vacíos que tú mencionas. Pero cuando no están con abuelas, hay hijos mayores a cargo de sus hermanos menores. Así es. Tratando de proveer la alimentación, poniendo normas, poniendo límites y a veces hasta disciplinando o poniendo consecuencias. Roles que no les corresponden definitivamente. Entonces, sí hay vacíos, pero en este tema necesitamos hacer análisis de varios factores, ¿no? Por un lado, el hecho de que papá y mamá se divorcien, no significa necesariamente la exclusión de la figura parental o de la figura paterna de la vida del hijo y del hijo. ¿Qué ocurre? Pero que no debería ser así, ¿no? Y por otro lado tenemos la triste realidad de que hay padres que cuando se divorcian de la esposa también se divorcian de los hijos. Exacto. Porque se desentienden completamente. Y creo que para cada una de estas situaciones uno tiene que responder con cosas específicas, ¿no? Y sumémosle a eso también esta enorme proporción de hombres que una vez que se ha embarazado la mujer, desaparecen también para siempre de la vida de los niños y no asumen su responsabilidad en ningún sentido. Entonces, tú dices, de hecho, hay algunas implicaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, me gustaría mencionarte algunos estudios, ¿ok? Y quiero empezar con una frase de Sigmund Freud, ¿no? Él decía lo siguiente: no creo que exista en la niñez necesidad mayor que la protección de un padre. Mira que estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Claro, estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Exactamente. ¿Y cuáles son las incidencias? Hay estudios que vienen desde los años 70, ¿verdad?, que constantemente han estado investigando cuál es la incidencia y han llegado a las siguientes conclusiones. Por un lado, se dice que la ausencia de la figura paterna en la vida del hijo incide en que los chicos tienen un menor rendimiento académico, ¿no? Inclusive se habla de que de alguna manera disminuyen sus capacidades cognitivas. Por otro lado, se habla también de que existe una manifestación o una incidencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad y con las habilidades para relacionarse con el sexo opuesto. Otros estudios hablan acerca de que existen ciertos problemas que... Sean hombres o mujeres. Sean hombres o mujeres. Dificultades para relacionarse con el sexo opuesto. Exacto. O sea, o vamos a ponerlo así, dificultades para hacer pareja o hacer una relación de pareja estable y funcional. Ok. ¿Ya? Otros estudios, estoy hablando de estudios que se han hecho en la década de los 70, 80, 90 sobre este tema, ¿no? Parece ser también que la ausencia del padre es un factor de riesgo en lo que se refiere al proceso de transición en la adolescencia hasta entrar en la vida adulta o en la vida en comunidad. Pero resumiendo todo, Gisela, tengo aquí unos datos súper interesantes. Mira lo que dice. Esto son diversas instituciones norteamericanas, públicas y privadas, que dice que un niño crecido sin padre es 5 veces más propenso a cometer suicidio, 32 veces más propenso a irse de casa, 20 veces más propenso a tener desórdenes de conducta, 14 veces más propenso a cometer actos de precocidad y abuso sexual. Y ya mismo, si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poquito de esto. 9 veces más propenso a abandonar los estudios. 10 veces más propenso a abusar de sustancias químicas y drogas. 9 veces más propenso a acabar en una institución estatal.
y 20 veces más propenso a acabar en prisión. No estamos hablando de que es en todos los casos, ¿no? Desde luego, claro. No, estamos hablando de que... Y además ahí hay una propensión, o sea, quiere decir que hay un factor de riesgo. Estos son los riesgos que existen en caso de que desaparezca esta figura paterna. Ujú. Sin embargo, como bien decías hace un momento, David, eso no quiere decir que porque no está el padre va a ocurrir todo aquello. Simplemente hablamos de lo que puede pasar, lo que se predispone, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero para que cuando hay un factor de predisposición, tiene que haber otros que sean desencadenantes y otros que sean determinantes. Y muchísimos ejemplos conocemos todos de madres que han criado a sus hijos solas y que los han sacado adelante y que no han desarrollado nada de eso, aunque no han conocido nunca a su papá. Hay bastantes ejemplos de eso, porque aquí viene la funcionalidad, ¿no? Uh-huh. Generalmente se cree que la familia funcional es la familia que tiene papá, mamá e hijos. Uh-huh. Y la funcionalidad de una familia no está determinada por los miembros o la conformación de los miembros de dicha familia, porque puede ser que haya papá y mamá y ser una familia completamente disfuncional, claro, con todas estas incidencias que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, la funcionalidad dentro de la familia tiene que ver con la provisión de las necesidades emocionales, físicas y podemos decir hasta espirituales de un hijo o de una hija de los miembros de la familia. Correcto. Si una madre logra hacerlo, una madre sola o un padre solo, que también se puede dar el caso, ¿Cómo no? puede proveer todas estas necesidades, estamos hablando de una funcionalidad, ¿no? ¿Que es un poco más complicado, más difícil para uno solo? Sí, pero es posible, por supuesto. Claro que sí. Ahora, lo que fíjate que tengo una pregunta que me llega en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Es una pregunta bien amplia, es un caso que me cuentan en realidad y yo te lo voy a transmitir, David, porque de allí podemos sacar algunas cosas. Esta persona nos dice, yo se los cuento resumido, ya saben que trato de hacerlo así cuando los correos son bastante extensos, como en esta ocasión. Elena me dice lo siguiente, ella dice que desde que nació su hija, el padre no la volvió a ver nunca más, pero que cuando tuvo la niña 11 años, pidió hablar con él, conocer al papá, empezó a preguntar tanto del papá y que ella decidió que iba a tener una aproximación. Dice que el contacto era inexistente absolutamente con él desde el día en que la niña nació, pero que buscó, y dice que lo buscó en el Facebook, menos mal, fíjate para lo que sirve ahora, que lo buscó en el Facebook y que lo encontró. Y perdón, a veces los adolescentes mismos solitos buscan al papá o a mamá, ¿no? Claro. Porque quieren saber. Claro, quieren saber. Entonces ella me dice, ¿será que yo no hice bien las cosas, suficientemente bien las cosas con mi hija, que por eso ella ahora tiene esta necesidad de conocerle al papá? Ok. Esa es una de las preguntas. Ajá. Bueno, creo que es importante señalar que en la adolescencia uno resuelve lo que tiene que ver con la identidad, ¿no es cierto? Este es una etapa de la vida donde tú te encuentras en dos extremos, o sea, o desarrollas tu identidad, sabes quién eres y a dónde vas, o terminas en una confusión. Pero para poder definir tu identidad necesitas saber de dónde vienes, ¿no? Es más o menos como que tú estás leyendo un libro y lees los capítulos, lees a partir del capítulo 2. Entonces llega un momento en que no entiendes o no está bien claro el cuadro de tu vida y necesitas saber qué pasó en el capítulo 1. Creo que no es que se equivocó Elena, definitivamente que no, pero es una necesidad de toda persona para poder definir nuestra identidad, saber de dónde venimos, y es una curiosidad necesaria de ser absuelta. Uh-huh. Indispensable entonces. Yo creo que ella ha hecho muy bien, ¿no es cierto? Porque ella dice que lo buscó en el Facebook y trató de comunicarse. Pero me dice lo siguiente, que la primera vez que dijo que le planteó la posibilidad de encontrarse, él aceptó, pero falló a la cita. Entonces ella dice, por algo yo no quería que mi hija tenga relación con él, porque yo quería librarle a ella de la decepción que sabía yo que iba a tener por el comportamiento tan inadecuado que ella menciona. Dice que tuvo muchos problemas, especialmente de violencia cuando eran novios, hasta cuando ella tuvo la niña, y que por eso fue la decisión de separarse. Pero entonces es como
no voy a hacer que mi hija tenga relación con él en este sentido para librarle de esta mala influencia, en definitiva. ¿Qué piensas de esto, David? Bueno, creo que en muchos de los casos las madres, cuando se separan de sus esposos por cualquier motivo de violencia o de una conducta negativa, pues lógicamente tiendes a proteger, y esa es la intencionalidad, siempre de proteger al hijo o a la hija. Pero en muchos de los casos, cuando esto ocurre, mi sugerencia es la siguiente, Gisela. Por un lado, es importante que primero exista un acercamiento entre los padres, porque tienes que separar lo que pasó como pareja de la relación parento-filial, ¿no es cierto? O sea, tú y yo nos separamos, tuvimos conflictos, pero hay una hija que en este momento necesita conocerte y tiene algunas inquietudes que quiere que sean asueltas. Primero, un acercamiento entre padres, para que eso le permita a la madre medir cuál es la disponibilidad y la conducta o actitud del padre en este acercamiento. Pero en segundo lugar, sí es importante hablar con la hija y decirle, mira, hija, tienes todo el derecho a conocer a papá, pero trabajar un poco las expectativas. Estos son los riesgos. O sea, tu papá puede aparecer y tu papá en el aparecer puede escucharte o puede defenderse, contarte cosas que tú no has sabido, que te pueden lastimar, o simplemente no puede aparecer. O sea, el niño o el adolescente mejor, o la adolescente, tiene que saber que existen ciertos riesgos, cosas que pueden presentarse en este acercamiento, y mejor estar un poco prevenido, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es clave, yo creo, porque las expectativas pueden ser tan altas y hacer una fantasía, ¿no es cierto?, de quién es este papá mío que nunca conocí, y se supone que es maravilloso siempre tener un papá, pero entonces resulta que la realidad es la realidad nomás. Claro, y como seres humanos hay limitaciones que tenemos. Uh-huh. Y la fantasía es un mecanismo muy presente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Ok, preguntas tienen sobre este tema. El 9098 disponible para todos ustedes si envían un mensaje de texto desde cualquier teléfono celular. También estoy en Facebook, Gisela Echeverría Castro, donde ya tengo comentarios y preguntas, y también nuestros números telefónicos de la emisora. Este es el 323-6002 y el 323-6004. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Estamos aquí de regreso con el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico y también es terapeuta familiar sistémico. Hablamos hoy de la importancia de la presencia del padre en la vida de los hijos y qué ocurre cuando éste desaparece, decide borrarse por alguna situación. Generalmente, de acuerdo a lo que hemos hablado en la primera parte de esta conversación, esto ocurre a raíz de una separación. Podría ser como el caso que nos contaba Elena, de un embarazo que no estaba planeado, y entonces este papá decide finalmente irse. Y nos decía David que hay una propensión mayor a una serie de situaciones que tienen que ver con sufrimiento en realidad de las personas. Pero dijimos propensión, no quiere decir que todo el mundo va a ser así. Y fíjate que me parece que es importante remarcar esto porque Lorena me dice en Facebook, ¿cómo saber si eres una madre funcional? Me puso triste, dice, saber que definitivamente hay mayor propensión a muchas cosas con los chicos cuando falta un padre. Uh-huh. Ok, es una muy buena pregunta, ¿no? Insisto, la funcionalidad se mide por la satisfacción de las necesidades del hijo o de la hija. Hemos hablado de 3 necesidades básicas que son el hecho de sentirse amados, aceptados y seguros o protegidos. Uh-huh. Y yo quiero entrar, no sé, Gise, si está bien, entrar un poquito en eso del amor complejo, ¿no? Que tú lo sabes súper bien, ¿no? ¿Cómo no? Y creo que ahí podemos tener algunos parámetros para ir midiendo esta funcionalidad. Uh-huh. Juan Luis Linares, que es el proponente de lo que se conoce como el amor relacional, él dice que el amor complejo tiene componentes cognitivos, componentes emocionales y componentes pragmáticos. Así es. Y dentro de los componentes cognitivos están 2 básicos, que son el reconocimiento y la valoración. Es decir, el niño o la niña necesitan saber que son legítimos otros, o sea, son diferentes y son vistos como individuos diferentes a papá, a mamá o a cualquier otro hermano. Entonces, al ser reconocidos como individuos, nosotros estamos afirmando un amor con un componente cognitivo. Pero juntamente con esto viene la valoración, es decir, calificar o reconocer o valorar
virtudes, recursos, capacidades que el niño o la niña tiene. Lo opuesto es la descalificación. Correcto. Tú no sirves para nada. Creerás que vas a poder, pues. Exacto. Si sigues así, vas a ser un mediocre en la vida. Eres un inútil. Estas descalificaciones, juntamente con la desconfirmación, que de alguna forma es una anulación del ser, porque el niño o la niña lo perciben como que son una carga para papá o para mamá, o no hay una satisfacción porque siempre te comparan con alguien y te comparan de manera negativa, entonces anula este componente cognitivo del amor relacional o del amor complejo. Y el segundo, el componente emocional, tiene que ver con la ternura y el cariño. O sea, los niños y las niñas necesitan saber que son amados no solamente con palabras, sino también con un abrazo, con un toque físico, con una caricia, con palabras, ¿no? Que te hagan saber que ahí hay ternura y cariño. Pero el tercer componente, que es el pragmático, tiene que ver con la protección, brindar seguridad sin llegar a la sobreprotección, porque la sobreprotección es un maltrato, y también el hecho de tener normas y disciplinas dentro de la casa. Si uno tiene todo esto, estamos hablando de un amor que nutre, ¿no? Exacto. De un muy complejo, pero nutridor. Si algo nos falta, Gise, entonces tengo la sensación de vacío, de que esto no está funcionando. Y esa complejidad tiene que ver con que hay todos estos elementos, no necesariamente con que sea algo difícil. Yo creo que es bien importante esto que acabas de mencionar, David, porque a veces nos dicen, se ve la tarea paterna como algo súper complicado, ¿no es cierto? Como algo que es, qué bestia, qué pesado, qué tremendo, que no sé qué. Pero en realidad yo creo que el amor, precisamente esa convocatoria que nosotros voluntariamente hicimos a los hijos a esta vida, nos tiene que dar esa energía amorosa para poder entender cuáles son las necesidades y tratar de completarlas. Algo que es imposible de hacer. Se puede completar eso, el hijo nuestro puede recibir todo eso de mamá si es que está sola, ¿no es cierto? Porque papá se fue. Pero lo que le va a faltar es todo eso de parte del papá, porque uno no puede multiplicarse, uno no puede ser padre y madre, como se dice. Generalmente es algo que se dice, pero algo que necesitamos entender es que son roles insustituibles, ¿no? El rol de madre y el rol de padre es insustituible. No lo sustituyen ni los abuelos, ni los tíos, ni el hermano o la hermana mayor. O sea, es un rol que definitivamente hay que desempeñarlo y permitir desempeñarlo. Ok, fíjate lo que me dicen aquí. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? El padre salió del país hace 7 años y piensa que toda su ausencia se la puede compensar con dinero. No hay planes de retorno y habla muy poco con los niños por teléfono. Gracias, me dice María Laura. Gracias, María Laura, por este mensaje. Podemos hacer un comentario, porque aquí la preocupación de ella es legítima, pues ella dice, todo se compensa con dinero. Qué linda cosa. Y por supuesto que hay una carencia de los otros componentes que hemos hablado hace un momento, del cognitivo y del emocional. Muchos padres piensan que pueden compensar el tiempo a través de dar cosas y regalar cosas. Y cuando son grandes, los adultos dicen, me hubiera gustado tenerte. No, tu presencia, no exacto. Lo que me dabas. Porque la presencia, o sea, tú no puedes construir una relación si no inviertes tiempo. Ahora, el problema aquí suele ser que las madres se desesperan porque los padres cumplan con su rol y cumplan con esa responsabilidad. De hecho, ella dice, les habla muy poquito por teléfono. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Es importante ayudarles a los niños a aceptar la realidad. Exacto, o sea, yo creo que es importante que en estos casos busquen un acompañamiento terapéutico, ¿no? Para que el niño y la niña puedan procesar este duelo, porque hay un duelo del padre ideal, del padre que siempre quisiste tener, pero que está completamente distante del padre real. Entonces, este niño o esta niña necesitan procesar ese duelo porque es una pérdida, aceptar la realidad, integrar esa pérdida a su vida. Y también pueden usarla para ayudar o ayudar a construir la vida de otra persona. Esto es clave. Escuchen esto que acaba de decir David Jaramillo, porque es verdad, hay una ausencia, hay una pérdida, pero uno puede vivir sin eso. Aprendes a vivir con la ausencia. Aprendes a vivir con eso, pero no es eso lo que causa tanto el daño, no es la ausencia en sí misma, que de hecho es un problema, pero no es determinante, como decíamos antes, si es que se enseña a aceptar que esa persona no está por razones las que sean, pero aceptar la pérdida, esa es la clave. La aceptación de sí mismo también parte por allí. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctores. Por favor, una pregunta para el doctor. Claro, díganos, por favor. Disculpe, ¿cuánto y de qué forma podría afectar
a un hijo único la separación de sus padres? Hijo único de 25 años, ya profesional, si es que los padres se separan, ¿cuánto y de qué forma podría afectarle? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, creo que dijo que el hijo tenía 25 años, ¿no es cierto? Bueno, es un adulto. Claro, todo divorcio afecta a los hijos, pero lógicamente va a depender de varios factores. En primer lugar, la edad de los hijos. En segundo lugar, también de cuáles son las causas que originaron la separación, el sexo de los hijos, la estructura psicológica de los hijos. En este caso estamos hablando de un adulto de 25 años. Va a afectar, pero como adulto ya tiene recursos suficientes para poder manejar y entender estas circunstancias de la vida. Yo, por ejemplo, he visto, David, y me imagino que tú también en la consulta vemos esto permanentemente, que muchos hijos que ya son adultos, más bien les dicen a veces a los padres, no sean malitos, ¿qué han de hacer? Sepárense de una vez por todas y terminen con semejante problema que hemos vivido 25 años. Así es, a veces los hijos mismos sientan a los padres o hablan con el padre con quien se sienten más cercano y con mayor confianza para decir, ve mamá, ve papá, ya soy un adulto, ya he crecido, soy un profesional, gracias por haberme cuidado, pero por favor resuelvan su vida y busquen su felicidad. Claro, y esto porque suele ser, a veces se usa esta coartada de por los hijos estamos aquí juntos y por ti yo me he tenido que aguantar a este papá tuyo que no sé qué. Pero entonces no es así, es responsabilidad del adulto y no hay cómo transferírselo al hijo. De ninguna manera. Tú señalas un tema que realmente se ha discutido mucho. ¿Qué afecta más a un hijo o a una hija? ¿El divorcio o una mala relación? ¿No es cierto? Porque muchas parejas mantienen una mala relación por los hijos. O sea, estoy en este matrimonio por mi hijo o por mi hija. ¿Pero qué afecta más? Y la mayoría de los estudios coinciden en decir que lo que menos afecta es un divorcio, porque finalmente el divorcio es temporal. Procesas el duelo, la pérdida, la aceptas la realidad, la integras en tu vida y se acabó. Exacto. ¿No es cierto? Pero una mala relación no sabes cuánto tiempo va a durar. Se vuelve eterna, 10, claro. 15, 20 años. Y durante todo ese tiempo que una tensión conyugal perdura, muchas veces se afecta la parentalidad porque abandonas emocionalmente a tus hijos por estar enfocados en el problema conyugal. Y en ese abandono, fíjense, ahí es en donde está la disfuncionalidad precisamente, porque puedes estar presente físicamente, pero de alma no estás, de emociones no estás, de atención para el niño no estás. Entonces, si si tomamos esta punta que acabamos de plantear, David, lo de la pérdida, la aceptación de la pérdida va a ser clave, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez, fíjate, hablando con Ángela Marulanda en un programa como estos, ella decía, nos planteaba la pregunta de cómo le digo a mi hijo que el papá no va a venir nunca. Por ejemplo, lo que nos plantea María Laura. ¿Qué les dice ella a los hijos? No va a volver, no hay planes de retorno. Pues hay que decir la verdad. Y decir, ¿y por qué no me llama mi papá? ¿Por qué está tanto tiempo sin hablar conmigo y no se comunica ni está presente en mi vida? Bueno, Ángela decía, hay que decirle al niño algo como, debe estar muy confundido tu padre. Porque una persona tiene que estar muy confundida realmente en la vida para no poner en primer lugar lo que es un hijo o una hija. ¿Qué piensas de eso? Sabes que nunca se me había ocurrido esa respuesta. Pero está buenísima, ¿no? ¿sí o no? Estoy totalmente buena. Pero estoy completamente de acuerdo que si tú vas a hacer un buen proceso para procesar una pérdida, tienes que aceptar la realidad. No puedes pintarlas de colores y peor engañar. O sea, si ya vamos a trabajar esto porque hay una realidad que el hijo y la hija tienen que aceptar, tiene que ser con las cartas sobre la mesa. La verdad. Y ayudar al niño o a la niña a que se enfoquen no en lo que falta, sino en lo que se tiene. Porque muchas veces uno está pensando es que no tengo papá, y desde ahí se van construyendo algunos significados y descuido y dejo de ver y de valorar aquello que sí tengo. Eso. Y ¿sabes qué? Esto me lleva a pensar en algo, a recordar algo que es clave. He visto que los familiares, empezando por la mamá, los abuelitos, los tíos, las personas cercanas a este niño, a esta niña que fueron abandonados por el padre, lo ven con pena,
lo ven con lástima. Pobrecito, Pobrecito. sí, es que no tiene papá. Eso, es que como no tiene papá, mamitico, entonces, ¿qué hacemos? Y empezamos a consentirlo y empezamos a darle de todo. Y se rompen límites y no hay reglas. Entonces, en ese caso estamos creando una disfuncionalidad porque lógicamente no estamos dándole una estructura contenedora y funcional a este hijo o a esta hija, ¿no? El hecho de que papá no esté, sí, da mucha pena. A nosotros como adultos nos da una pena, pero no tengo que por eso descuidar todas las otras cosas que se necesitan para darle estructura a este niño o a esta niña. Sí, perdona, sigue. No sé qué vas a preguntar, pero hay dos cosas que yo no quiero dejar pasar por alto, Gisela, ¿está bien? Por favor, claro. La primera, tú presentaste un caso, creo que fue María Laura o Lorena la que escribió, Sí, donde Lorena. el padre desapareció, Sí, ¿no es cierto? Elena me decía eso, sí. Elena. Ahora, hay otra realidad. Hay una realidad donde el padre no desaparece, pero la madre no le permite al hijo o a la hija ver, Ujú. ¿no es cierto? Al niño o a la niña. Porque muchas veces en estos casos puede ser por el celo, por la rabia, a veces es Por el también resentimiento por el ahí guardado. resentimiento que se convierte en una lucha de poder, ¿no? O sea, ahora para castigarte por lo que me hiciste, no te voy a dejar ver a este niño o a esta niña. En otras ocasiones, porque la relación terminó de una manera tan dañina que la madre considera que necesita proteger a su hijo o a su hija del papá porque es la connotación y la realidad puede ser, es dañina, es tóxica, ¿no es cierto? Pero en el primer caso, cuando simplemente se da por celo, por rabia, por resentimiento, la privación del niño o de la niña, realmente estamos destruyendo el futuro de ese hijo o de esa hija. Porque la ausencia del padre en la vida de los hijos tiene, en la inmensa mayoría, como ya dijimos, repercusiones negativas. Entonces, una mamá tiene que entender que su conflicto es con el padre. Y finalmente, si ya te divorciaste para ser libre. Ajá. Y para vivir en paz y terminar con una relación que no te trajo satisfacciones. Pero tu hijo o tu hija necesitan a ese papá cuando ese papá quiere estar cerca del niño o de la niña. Eso. Cuando él quiere, por Dios, madres, hagan el esfuerzo sobrehumano busquen ayuda terapéutica para que se liberen de la rabia, del resentimiento, del enojo y puedan tener una relación lo más decente, cordial posible. Cordial significa de respeto únicamente, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿para qué? Para que ese padre no se ausente de la vida del niño. Pero es importantísimo lo que mencionaste, cuando él quiere. ¿Y qué pasa cuando no quiere? Y la mamá sí quiere, como nos cuenta María Laura. Ya, cuando no quiere, hemos hablado entonces de trabajar. Yo creo que es importante buscar acompañamiento terapéutico para procesar esta pérdida. Pero para hacer la aceptación. Exacto, ¿no? Integrar esta pérdida de la vida. Ahora, otra cosa que ocurre es que muchas veces las madres les obligan a los hijos y a las hijas, llama a tu papá, anda a ver a tu papá, busca a tu papá. Y cuando el papá no es disponible, no está disponible. Entonces, el niño, ¿qué efecto tiene eso en el niño? niño se enfrenta a ciertos desaires que tarde o temprano comienza a darse cuenta de que hay un rechazo de parte del padre. Y eso genera en el niño resentimiento, amargura que puede llevarle a una depresión, a un trastorno de personalidad, en algunos casos a un intento de suicidio también. Yo recuerdo ahora el caso de una consultante que ella me decía que su mamá le decía, llámale a pedir la pensión, llámale para que te pague, para que te compre los zapatos, llámale para que te venga a ver el fin de semana. Y ella me decía que se sentía tan humillada de tener que pedir y de que estar cobrándole la pensión de los alimentos. Y Era se exponen a una grandes desaires y humillación. desplantes. Esto es perjudicial. Totalmente. No la ausencia. La ausencia bendita puede ser si es que hay sanidad en la relación entre la madre y ese hijo, ¿cierto? La ausencia del padre puede ser tranquilamente manejada y procesada, pero las experiencias de humillación son las que van a perjudicar al niño. Hay tres roles que los hijos de padres divorciados nunca deben desempeñar. Y ojo, papá y mamá que me escuchan. En primer lugar, los hijos no son mensajeros, ¿no? El ejemplo que tú mencionaste, llámale a tu papá, pídele la pensión, anda, dile a tu mamá tal y cual cosa. Los hijos no son mensajeros. En la consulta yo le enseño a los chicos y a las chicas a decir mamá, papá, con mucho respeto, toma el celular, llámale tú, mándale un correo electrónico, pero no soy mensajero, porque no son. En el momento que tú pones a tu hijo como mensajero, lo expones a estos desplantes y desaires, porque el niño va y dice mi mami que mandes la pensión. Y el niño es el que escucha el grito, el insulto, el no tengo plata. Y es él o ella quien va acumulando en su ser todo este resentimiento y todo este rechazo, que influye en su autoestima y que le lleva también o le puede llevar a una depresión. Porque la humillación
es uno de los factores más eficaces para dañar la autoestima de una persona. ¿Se da cuenta lo que es Descalifica. esa descalificación? Sí, es como que le está diciendo, no vales lo suficiente como para que yo pague esta pensión. Así es. ¿No? Le estás poniendo precio a tu valor como hijo, como hija. Ujú. Y a veces es muy bajo, ¿no? Claro, a veces es muy bajo. Ahora nomás estaba viendo hace poquitos días la nueva tabla de ¿qué era? De salarial para el salarial, De la no se llama, pensión. de la pensión de alimentos. Ujú. Y entonces te pones a pensar, ¿no? Cuando a veces pasan unas pensiones de $25, de $70, y vaya, sí, Y pelean por esto. y pelean y se Ujú. y degradan utilizan a al los niño, hijos y en esto. degradan al niño para esto. Entonces, este es el riesgo. Muy perjudicial. Entonces, en primer lugar, no son mensajeros. Ujú. En segundo lugar, los hijos tampoco son espías, ¿no? Llega el fin de semana, se van con papá y de regreso mamá, abuelita comienzan a preguntar ¿con quién estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuvo ¿Con quién papá? estuvo? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién chateaba? Exacto. Y lo último, tampoco son confidentes o cómplices, ¿no? Te voy a decir algo de tu papá, pero no le digas. O te voy a decir algo de tu mamá, pero no le digas. Viene el síndrome de alienación parental, ¿no? Ujú. Cuando se habla mal del otro progenitor al hijo, muchas veces sin causas justificadas, buscando que el hijo llegue a odiar al otro progenitor, dividiendo su alma, porque tiene que decidir quién es el bueno, quién es el malo, y que termina también con estas afectaciones emocionales que hemos mencionado hace un rato. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que hemos conversado, todo lo que nos ha expuesto el doctor David Jaramillo, podemos tener claridad en que sí es cierto que un padre hace falta en la vida del hijo, que es un rol insustituible, pero que las cosas que ocurren durante esa ausencia son las que van a determinar si este hijo crece bien o crece mal con él o sin él. Ujú, ¿Cierto? ujú. Las dinámicas de la familia, la capacidad de comunicarse y de dar contención, protección, amor y aceptación a ese niño, eso es lo que va a definir realmente qué tan sano crezca, con papá o sin papá. Ujú. En definitiva es así. Así es. En la mayoría de los casos siempre será mejor con la presencia paterna. El niño precisa Indiscutiblemente. para una evolución armónica la presencia de papá. Aquí quisiera pedirte, David, ¿cuál es un mensaje quisiera escuchar de ti para estos hombres, para estos papás que están escuchando el programa, aquellos que están en esta situación de conflicto? ¿Qué es lo que nunca deberían hacer si es que ya tienen que separarse de los hijos? ¿Separarse de los hijos o de la pareja? O sea, de la pareja, perdón. Ok. Bueno, lo que dije hace un momento, si ya tienes que separarte de una pareja porque quieres encontrar libertad de una relación que no te trae satisfacciones, nunca abandones un rol que la vida te ha regalado tan grande y supremo que es el de ser padre, porque los padres modulamos, ¿no?, la vida de nuestros hijos y para eso necesitamos estar presentes. Si tú quieres estar en la vida de alguien, hay que luchar de formas positivas para estar presente en la vida de ese hijo o de esa hija. Ujú. No importa qué tan lejos esté, uno tiene formas de estar presente en Y el más corazón. en el siglo XXI. Así es, con semejante cantidad de posibilidades tecnológicas. David, ha sido un gusto enorme conocerte en este aspecto, como un comunicador más que eres. Muchas gracias, Gisela, también. Gracias Ha sido por tu un placer aporte al estar acá. programa. Tendré el gusto de tenerte nuevamente por aquí, ¿no? A las órdenes. Muchísimas gracias. El doctor David Jaramillo, el psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, con él hemos hablado de este tema que espero les haya sido útil, amigas y amigos. Mañana es jueves, mañana es viernes, ¿no? Hoy es jueves, Dios mío, se nos Mañana acabó ya es la San semana. Viernes. Se nos acabó ya la semana. El día lunes próximo, 15:05, los espero, amigas y amigos, en Adán Cineva. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría. Educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán sin Eva. Les saluda Gisela Echeverría. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Son de amor, de aceptación y de seguridad. Si la presencia de los dos es fundamental para que estas necesidades sean satisfechas,
Lógicamente, la ausencia de uno de ellos va a alterar y va a generar carencias, ¿verdad? De tal forma que en algún momento, sea en la adolescencia o en la etapa adulta, se van a presentar ciertas manifestaciones que nos hacen notar la ausencia del padre en la vida del hijo o de la hija. De acuerdo. Estoy pensando en algo, David. Por ejemplo, tradicionalmente se ha dicho que la madre, por ejemplo, es precisamente la encargada de los afectos y de la ternura. Y el padre se veía más bien como una figura de autoridad, en donde, además de... La protección y la confianza, que son elementos fundamentales para desarrollar la personalidad ajustada y estable que toda persona necesita. Es decir, los dos son figuras fundamentales, pero cada uno como que cumple un rol específico, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, todos los estudios coinciden en que la infancia es la etapa más importante para poder desarrollar nuestra personalidad. Se dice que a partir de la infancia pues ponemos las bases para la estructura de la personalidad, pero también influye tanto a la hora de elegir pareja que va a proyectar hacia un futuro prometedor, estable, lleno de satisfacciones. Entonces, en la infancia, nosotros los seres humanos llenamos ciertas necesidades básicas que recibimos de parte de los dos. Y estas necesidades... 3 de la tarde con 17 minutos, amigas y amigos. ¿Cuál es la importancia real que tiene el padre en la vida del hijo? ¿Y qué ocurre cuando este padre desaparece del escenario de la familia y de la vida de ese hijo? De eso vamos a hablar hoy, como les había anunciado el día de ayer. Y está ya con nosotros el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, y me da muchísimo gusto tenerlo acá en el programa. Hola David, ¿cómo estás? Gisela, un gusto también estar aquí compartiendo contigo este tema tan interesante. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Empecemos por donde yo había planteado ahorita, acabo de entrar. ¿Cuál es el rol que cumple el padre en la vida del hijo? Mira, casi todos los estudios, o por no decir todos los estudios, coinciden en el hecho de señalar que tanto la presencia del padre como de la madre son importantes para que los niños y las niñas desarrollen personalidades estables y ajustadas. De alguna manera recibimos de parte de la madre todo lo que tiene que ver con el componente emocional, la ternura, el cariño, ¿verdad? El apego que se genera a partir de esta primera persona significativa en nuestra vida. Pero entrando al tema específicamente, el padre de alguna manera proporciona al hijo y a la hija esta imagen de seguridad y de protección. O sea, de alguna manera el hecho de la presencia paterna transmite a un hijo, a una hija, la seguridad, la protección